de alrededor de los 40, con dos ponentes de la máxima competencia: Alejandro Ormazábal Echevarría, que es el ponente, y Jon Barrutia, que actuará de moderador activador. Alejandro Ormazábal Echevarría es de Bilbao, en el 76, y abrirá esta serie de ponentes de alrededor de los 40. Su experiencia profesional es extensa. Alejandro Ormazábal Echevarría comenzó su carrera profesional en el año 2000 con su incorporación a Ormazábal, la empresa del grupo familiar dedicada al negocio eléctrico. En esta etapa desarrolló funciones técnicas en los departamentos de I+D y Oficina Técnica y posteriormente comerciales. En el año 2002 fundó CNOC, empresa dedicada a la ingeniería, diseño y venta de soluciones en infraestructuras para redes de comunicaciones, que dirigió durante 7 años y presidió posteriormente hasta su integración en los negocios nucleares del grupo. Su trayectoria ha estado, por lo tanto, especialmente vinculada al sector de las telecomunicaciones, ya que también ha sido consejero de ICUSI, impulsando el desarrollo de capacidades sofisticadas para el despliegue de Smart Grids y de las Smart Cities. Es consejero de Velatia desde el año 2003, ocupando actualmente el cargo de vicepresidente con funciones delegadas en los ámbitos de gobernanza, innovación y relaciones institucionales. Es además miembro de las comisiones de auditoría y cumplimiento, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de la Comisión de Estrategia y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Él es también ingeniero industrial mecánico por la Universidad de St. Louis, en Missouri, en Estados Unidos. Ha complementado sus estudios en ESABE a través de un Executive MBA y con diferentes programas de especialización en los ámbitos de energía, competitividad y estrategia, entre los que destaca el programa de planificación de escenarios de la Oxford Business School, el curso de energía y competitividad de Orquestra y el programa en tecnologías exponenciales de la Singularity University of Silicon Valley. Su intensa dedicación al ámbito de la empresa familiar le lleva a participar activamente en la Junta del Club de Empresa Familiar de ESADE Alumni, desde el que ayudan a sensibilizar a familias y empresarios, compartiendo experiencias, debates y buenas prácticas. Sus inquietudes por el impacto de las tecnologías disruptivas y la digitalización las canaliza como miembro del Comité Ejecutivo de AMETIC, desde donde ha promovido el Think Tank europeo sobre los retos de la industria europea ante la llegada del vehículo eléctrico autónomo y comentado. Él es el ponente principal y ahora voy a hablar de un acompañante que también es muy principal. Jon Barrutia es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV, es también consejero del Consejo Económico y Social del País Vasco, es doctor y catedrático de Economía de la empresa y ha ocupado diferentes responsabilidades en ámbitos externos a la universidad, como las de director de universidades del Gobierno vasco, viceconsejero de Universidades e Investigación, miembro de los patronatos del Donostia International Physics Center, miembro de Robotiker, Geiker, Labain, Techniker y Nasmet. Dentro de la universidad ha sido vicerrector de Asuntos Económicos de la UPV, secretario del Instituto de Economía Aplicada a la Empresa, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, miembro del patronato de Euskeiker y director del Departamento de Economía Financiera. Desde 1990 participa ininterrumpidamente en programas de doctorado. En el ámbito investigador, sus campos de trabajo en la innovación, transferencia de conocimiento desde la ciencia, en la innovación social, en la formación directiva y en los diseños de espacios de educación superior. Ha publicado más de 70 artículos, ha escrito múltiples capítulos de libros de sus especialidades y, por lo tanto, él es una persona de un ámbito científico, pero muy relacionado con el mundo empresarial. Pertenece al Comité Científico de la revista Cuadernos de Gestión, al Consejo Editorial de European Research on Management en Business Economics, al Consejo Editorial de Economías y al Comité Editorial de la revista de Ciencias de Gestión. Es inútil seguir hablando porque hay muchas más páginas, pero participa de manera habitual en el programa de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México como asesor, evaluador
y miembro del Tribunal de Tesis Doctorales. Bueno, pues esta pareja que tenemos aquí, uno es el encargado de asomarnos a los de alrededor de los 40 y las de alrededor de los 40, y el otro es un señor muy amigo mío desde hace mucho tiempo, que es una excelentísima persona además. Muchas gracias. Para poner la presentación, por favor. Muy bien. Buenos días. Gracias, Chema. Es un placer estar aquí con todos vosotros y tener la oportunidad de comentar una experiencia particular, ¿no? En concreto la mía, dentro de un grupo que podemos contar que tiene una trayectoria de éxito y que la queremos mantener. Y por otra parte, de que luego disfrutemos, yo incluido, de un diálogo con Jon Barrutia, que en la preparación previa, que a Chema también le encanta, ¿no? El preparar todo muy bien para que quien hace el esfuerzo de venir a una jornada como esta y levantarse prontito, ¿no? Pues que tenga aquí todo preparado, que funcione bien la microfonía, que funcione bien la presentación y que estemos todos contentos, ¿no? Con un café estupendo, que el Domini igual es el mejor café de Bilbao, así que disfrutar del momento. Como preámbulo, voy a comentaros lo que es el contexto de Velatia y de la familia, para que luego entendáis mejor, ¿no? el diálogo que podemos mantener con Jon. Y también que pueda sugerir mejor alguna pregunta que hagamos luego. La clave del grupo, ¿no? Las tres ideas de negocio que comenzó mi padre y que hoy mantenemos, tienen que ver con, por una parte, el entender muy bien al cliente, las necesidades del cliente, de esta necesidad del cliente poderlo convertir en capacidades desarrollando el talento humano y a partir de ahí pues generar todo tipo de productos y soluciones, ¿no? que puedan permitir continuar en un ciclo de avance continuo. Mi padre era una persona con un liderazgo natural impresionante, ¿no? y el estar a la altura en la segunda generación, pues evidentemente, primero para mi hermano Javier, que tuvo el reto de afrontar muy joven un relevo planificado por parte de mi padre, y luego el del resto, ¿no? Pues familiarmente, de evolucionar con una familia que mantiene el espíritu emprendedor, ha sido un reto impresionante, ¿no? También tener de cerca un lujo. Entonces, bueno, pues aprovechamos que nos ha dejado un barco muy potente y que es un barco que cada vez está más capacitado para los retos del futuro, que os voy a comentar más adelante. En la historia de la empresa familiar distinguimos lo que es la empresa, ¿no? Como lo que configuró hoy Velatia, un negocio que empezó hace 50 años con la actividad de instalaciones de electricidad, en un momento en el que no teníamos producto, y que poco a poco se ha ido desarrollando con vida propia, ¿no? Hasta configurar lo que hoy es un Velatia. En paralelo, tenemos una parte patrimonial que comenzó a partir del año 80 con la crisis del petróleo y en un momento en el que estuvimos a punto de desaparecer, y que mi padre vio comprometido el futuro de la familia en lo que tiene que ver con la calidad de vida y mantener la educación de los hijos y que podamos, ¿no? desenvolvernos independientemente de que la empresa tuviera éxito o no. Es una actividad que empezó en los 80 de una manera natural, pero también ahora podemos decir que de una manera muy inteligente, porque es muy sano el mantener el carácter emprendedor de la familia en actividades empresariales y que la familia tenga también la garantía de poder tomar decisiones con mayor libertad, porque mantiene una parte patrimonial poco a poco, ¿no? enriquecida, que le permite cubrir necesidades básicas, ¿no? lo que entienda cada uno, y en este caso pues educar a los niños y bueno, que también tengan un desarrollo profesional adecuado. En el marco general,
pues a la vez que el grupo evolucionaba, que tuvimos éxito y hemos podido crecer, la familia también ha ido desarrollando la capa patrimonial y la gestión patrimonial, y todo lo hemos hecho a partir del año 2003 en el marco de un acuerdo familiar que es fruto de un relevo también natural. Mi padre, ya cuando se jubiló, muy pronto, pues bueno, montó un consejo de administración que luego lo mantuvo hasta el año 2006, estuvo de presidente, pero ya en el año 2003 hicimos un proceso interno de reflexión familiar en el que toda la familia acordamos el modelo de empresa que queríamos tener, la relación de los hermanos, el tipo de compromiso que queríamos abordar conjuntamente. Y aquí vino muy bien el hacerlo en un momento de tranquilidad, ¿no? Que los negocios iban bien, que la familia tenía un marco estable, ¿no? Y los acuerdos que hicimos en aquel momento, pues bueno, independientemente de que haya que renovarlos, pues cuando llegan momentos de dificultades es bueno el tener un documento que hemos reflexionado, trabajado en tranquilidad, para luego poder, ¿no?, tirar de los preámbulos, de lo que decíamos en aquel momento, y recuperar la esencia del porqué, ¿no?, de todo este camino conjunto. Un camino conjunto en el que luego hablaremos, pues tiene que ver mucho el directivo. Es decir, mi padre era líder fundador y empresario, porque él siempre se ha apoyado en directivos para llevar a cabo las labores que tiene que hacer ejecutivas, y él ha ejercido de empresario, ¿no?, poniendo buenos ejecutivos al frente del barco, y él estando pues en temas más de innovación, de I+D, etcétera, y guiando, ¿no?, con una sensibilidad muy especial en el negocio. Igual, antes de que me olvide, que luego vendrá, en hitos fundamentales dentro del grupo está en el año 1992 desarrollamos una patente internacional, que es la que permitió dar el salto de la familia hacia un negocio que era local ya España, ¿no?, a un negocio que nos permitió entrar a un cliente importante del mundo, que era la compañía eléctrica EDF, y con EDF en Francia accedimos a todo el mercado francófono y nos convertimos en una empresa que, ¿no?, muy valorada, ¿no?, gracias a tener un producto que fue de novedad mundial, que luego lo comento. Y otro hito importante, ¿no?, aunque hemos ido creciendo de diferentes maneras, es que en 2011 incorporamos la empresa Ikusi. Ikusi es una empresa totalmente diferente a lo que era el tradicional Ormazábal, y nos aportaba capacidades de comunicaciones, de integración de sistemas que nos hacían falta luego para abordar los retos del futuro de las redes eléctricas inteligentes. Y nada más, os comento lo que es el... Sí, me está pasando aquí, pero no me pasa en la presentación. Si me echáis una manita para proyectarlo. Mejor. Ya sabía lo que... Así, genial. Así, vale. ¿Hemos pasado estas? No. No, perdón. Vale. Vale, y Velete hoy, ¿qué lo configura? Lo configura un grupo... Que alguien está en la pantalla, perdón. Lo configura un grupo que somos 2.300 personas, con una cifra de negocio de 600 millones de euros. Estamos presentes en 19 países, ¿no?, fabricamos en 16 centros de producción, y luego un hecho muy relevante también, que tenemos un centro de innovación y tecnología que lo creamos en el 2008, que invertimos allí 30 millones de euros, que es una cifra muy importante para una empresa familiar como nosotros, y que es puntero en el mundo. Es un centro que actualmente nadie es capaz de simular, virtualizar redes eléctricas
en un contexto de laboratorio. Y somos capaces de probar equipamiento, tanto el equipamiento electromecánico como el equipamiento de software corriendo en el equipo, y simular situaciones de red eléctrica real, es decir, que caiga un rayo, simulando una potencia de 2,5 gigavatios, que equivale a 3 centrales de ciclo de gas combinado, y toda esa energía la canalizamos y la utilizamos para probar redes eléctricas completas. Tener esto es fundamental, es decir, el invertir, veremos más adelante qué es lo que nos hace estar, ¿no?, en vanguardia. Aterrizándolo en más detalle, que creo que merece la pena, lo que configuran los negocios del grupo, antes del año 2010 éramos un 100% Grupo Ormazábal. Vemos actualmente que un 25%, 24% del negocio lo configura un negocio nuevo para nosotros, Ikusi, que entró en el año 2011, y que este negocio además nos trae un mercado nuevo, que es el mercado mexicano, con un 16% de actividad, y también una actividad nueva, que es la actividad de redes de comunicaciones, que es una actividad totalmente nueva. Entonces, a partir del año 2011 nos configuramos en un nuevo Grupo Ormazábal, un Velatia, que incorporó capacidades totalmente nuevas y un equipo de personas, ¿no?, que trabajaba competencias también diferentes. En cuanto a negocios, Ormazábal sigue siendo ahí el más relevante, y la compañía eléctrica también sigue siendo la actividad más importante, pero ya aparecen, ¿no?, sectores, ¿no?, que estamos viendo desde hace tiempo, como renovables, etcétera, que también cogen una fuerza muy importante. En la parte de negocio, de los 610 millones de euros de facturación que tenemos, el 30% está en España, es decir, somos un negocio muy internacionalizado. Cuando incorporamos Ikusi también, Ikusi venía con una actividad que era un 70% internacional, y esto lo tenemos ¿no?, es un legado que lo tenemos desde hace mucho tiempo, que hay que aprovechar, con novedades, ¿no?, como la geografía mexicana, que es ahora tan potente para nosotros y que ha llegado a ocupar un 20% de la facturación, ahora es un 16%. Y en la gráfica también intento representar cómo un negocio ya internacionalizado, ¿no?, pero estando localizado en un entorno, genera valor y genera también una balanza comercial positiva, que ahora, ¿no?, en situaciones que vemos en Alemania, debilitado porque no exporta, etcétera, pues empresas, ¿no?, que cuidemos, ¿no?, esa exportación y la internacionalización, pues vemos que, aunque tengamos un negocio que es un 30% en España, las compras se realizan, ¿no?, mayoritariamente también aquí en España con un 44%, y lo más importante, que parte del empleo, ¿no?, un 60% del empleo ayuda a acometer un 70% de negocio internacional. Es una gráfica que mantengo desde hace unos cuantos años, y que año a año consolidamos cifras con la misma proporción. Aprovechando también que yo no soy un experto en innovación y que luego alguna pregunta vendrá en esa línea, en un ejercicio que hicimos en el grupo, aprovechamos para entrevistar, ¿no?, a diferentes personas y a identificar cómo el proceso de generación de la innovación, que es muy sencillo, al final es detectar las 3 claves de negocio que comentaba mi padre: identificar qué necesidad tiene el cliente, qué capacidades tenemos y cuáles hacen falta para cubrir el gap, y con el resultado que tenemos de generar productos, soluciones tecnológicas, invertir, ¿no?, y para identificar la siguiente necesidad, la siguiente capacidad, el siguiente recurso que te permita acometer el siguiente ciclo, ¿no? Esto lo hemos hecho bien. Al principio éramos instaladores, en una época en la que España tenía todo por hacer, un país que necesitaba desplegar infraestructura, no había nada. Era una época en la que había un proteccionismo, ¿no?, que ahora lo podemos ver con el reto que tenemos en Europa frente a Estados Unidos, frente a China. Hay un mundo que puede venir en algún escenario, un mundo por bloques, ¿no?, en el que los mercados se reducen a la geografía en la que estás. En aquel momento, el estar en España en un mercado protegido fue una ventaja para quienes éramos empresas locales creciendo, porque encontramos, ¿no?, esa canal natural para crecer. Herramientas que utilizan ahora otros países que se protegen, ¿no?, para poder, ¿no?, crecer en el despliegue de infraestructuras que tengan. El haber apostado en aquella época muy tempranamente, y que fue una rareza, en el año 1971 mi padre ya creó el departamento de nuevos productos,
y quiere decir que invertía en personas, invertía en tecnología, y en el entorno no era, hoy podemos pensar que un departamento de I+D es normal, pero en aquel momento el haberlo creado era una rareza de la que estamos muy orgullosos. De esa rareza y de la capacidad que tuvo también de viajar por el mundo, aunque no dominara los idiomas, ¿no? Pero él iba tranquilamente a Alemania, se montaba en un tren, aparecía allí, se buscaba a quien le hiciera traductor y volvía con una patente o con una licencia, ¿no? Que también era casi contrabando, ¿no? Venirte con un producto alemán que tienes que ver con planos en el coche escondidos, ¿no? Porque te lo quitaban en la frontera. Pues de aquella época en la que trajimos una patente, permitió abordar la siguiente época en la que ya el cliente pedía, ¿no? En un mercado que ya tenía, ¿no? Pues la necesidad de crecimiento rápido, de despliegue rápido satisfecha, y con la crisis del petróleo, que también hacía que el cliente no tuviera que medir muy bien los recursos, llegamos a ofrecerle lo que a él le hacía falta, que era vía series de fabricación y vía dotarnos de capacidades de fabricación propia, ¿no? Pues ofrecerle calidad, precio y servicio. Y no depender de otros, ¿no? Suministrando productos de terceros para integrar la solución. En este momento Ormazábal pasa a ser un fabricante alineado con lo que pedía el cliente, y es una época en la que también todo lo que, ¿no? Ormazábal podía ganar lo invertía en pensar en la siguiente necesidad del cliente, que fue clientes que tienen que viajar por el mundo, pues acompañarles, ¿no? a esos retos en diferentes mercados. En la siguiente época lo que igual más llama la atención es la parte de Money. Crecimos completando la gama de productos y servicios, y mucho fue con compras estratégicas para formar la solución completa, y toda esta etapa pues es lo que mi padre vivía como su ciclo de vida. Él dibujaba el ciclo de vida como la curva del vino, que antes veíamos en las botellas, ¿no? Pues 14 años en los que ves, no va creciendo en barrica, luego se puede consumir y luego ya pues pierde esa fuerza, ¿no? El ciclo lo hizo perfecto, el Chapo, ¿no? Pues tuvo una visión privilegiada y fue capaz de, ¿no? Etapa a etapa, cumplir con todo lo que él veía. También lo explicamos siempre desde el final. En el camino, ¿no? Pues habría probablemente muchas decisiones, ¿no? Que te llevan a una foto final que no es tan fácil de llegar. Y la última etapa, a partir del 2010, cuando integramos ya Ikusi, es la de pensar en la nueva ola que viene, la nueva curva del vino, que va a ser lo que las tendencias, ¿no? En diferentes sectores y la necesidad de la economía y de la sociedad va a demandar. Y aquí estamos con el reto todavía de dotarnos de más capacidades para que las infraestructuras en las que estamos, que además de la red eléctrica son aeropuertos, puertos, carreteras, ¿no? con toda la actividad de Ikusi, tengan la inteligencia necesaria para integrar renovables, el vehículo eléctrico, seguridad en aeropuertos, capacidades de ciberseguridad e inteligencia artificial que tenemos desarrolladas ya para plataformas de servicios, ¿no? Un ejemplo es la ciudad de San Sebastián, que el movimiento de bicicletas, por ejemplo, lo hacemos en función de identificar patrones de tiempo, movimiento de ciudadanos previos, y dotamos a un ayuntamiento de herramientas de inteligencia que le permiten predecir qué va a pasar ante una incidencia, un evento, un cambio climatológico, etc. Y este conocimiento lo aplicamos en temas como ciudades, pues la misma plataforma, la misma capacidad de inteligencia artificial y el mismo software se utiliza también para el negocio core, que son las redes eléctricas, ¿no? Para planificar la demanda, previsión de demanda y consumo. Se merece una foto este producto, que fue el que en el 92 nos dio la presencia internacional. Es un concepto que antiguamente es como un interruptor de casa o de esta sala, pero del tamaño que sirve para abrir y cerrar un circuito, pero del tamaño de un frigorífico, porque dentro pues pasan 36.000 voltios, ¿no? Y mucho amperaje, mucha energía. Hasta entonces, ¿no? Los interruptores hacían, ¿no? Atendiendo una configuración de un cliente, y tenía que ser, ¿no? Pues preestablecido por ingeniería cuál era la configuración y qué tenía que hacer, ¿no? Por aquí entra un cable, por aquí sale otro, por aquí este cable va a un transformador que luego va a un hogar, o el otro cable va a un interruptor que va a otro transformador que va a otro hogar, y dependiendo del crecimiento de la red de la compañía, tenían que prever que aunque hoy no hiciera falta un transformador, ¿no? La red y la demanda del cliente o la planificación urbana iba a requerir un interruptor que luego diera cabida a un polígono industrial futuro, etc. Entonces la compañía tenía que invertir en planificar de antemano e invertir de antemano en productos que no hacían falta todavía. Cuando Ormazábal sacó este producto modular,
la compañía no tenía que planificar ese futuro. Lo podía tener hecho, pero no tenía que invertir, porque al ser un producto enchufable, que hablando de potencias de energía tan impresionante no es nada fácil hacer, y patentamos un producto que le permitía a la compañía eléctrica ser muy flexible en la planificación de red, y por otra parte, industrialmente, nos facilitaba en lugar de tener que hacer productos uno a uno con la configuración que quería la compañía, hacer muchos de uno, mucho de otro, industrializarlo y ser hipercompetitivos y luego juntarlo en el proceso final para que cada cliente tuviera la solución que le hacía falta. Y fue un bombazo, la verdad. Esto que es tan fácil, no tan lógico, pues no se le ocurrió a nadie y mi padre y su equipo pues tuvieron la brillante idea, ¿no?, de esta y otras que tenía en el cajón, ¿no?, pues poco a poco ir sacándolas. Actualmente tenemos 300 patentes en vigor. En aquel momento había una, que por suerte, ¿no?, pues fue un tiro certero y dimos en el clavo en algo que nos ha permitido crecer. De ahí, ¿no?, pues que el esfuerzo, ¿no?, pues es fundamental, pero la suerte también es un factor clave en un movimiento en el que los empresarios, ¿no?, se enfrentan a que tampoco tienen muchos recursos para apuntar a todo tipo de tecnologías y tienen que decidir por dónde ven el mundo y acertar muy bien con el CAPEX de inversión. El ciclo final que comentaba antes es este, es decir, de no tener nada a tener una celda que fue novedad mundial, a poder integrarla en un concepto también totalmente novedoso, que era hacer lo que antes hacía en ladrillo y que tardábamos muchos meses, el sacarlo de una fábrica con un producto estandarizado como si fueran coches, donde iban las celdas, el interruptor, ¿no?, iba el transformador, iba el cuadro de baja, en un caparazón de hormigón que estaba pensado para que pueda transportarse por carretera, porque tenía el ancho de la cama del camión, la altura de tráfico rodado y el peso que permitía mover un camión, una plataforma estándar, y con 24 toneladas, ¿no?, pues salía el producto totalmente paquetizado de fábrica, dando una velocidad de despliegue a la red de infraestructura eléctrica tremenda, es decir, tardar meses y tener que homologar, que pase industria, que te certifiquen, prevención de riesgos, garantizar pasillos de seguridad para el operario, porque un equipo de estos, como si hay un error, alguien manipula mal, puede matar a una persona. Entonces la responsabilidad que hay detrás de hacerlo bien es importantísima. Y esto, entendiendo bien la cadena de valor, cambió la cadena de valor del mercado en España y permitió a las compañías eléctricas también tener un producto mucho más competitivo y mucho más estándar. En la nueva capa le aportamos toda la inteligencia de comunicaciones, software, integración de sistemas, capacidades que ya culturalmente son muy distintas. Un negocio como el de ICUSI, que parece muy de aquí, muy parecido, y lo es, ¿no?, pero está en capacidades como el trabajo en equipo, trabajo en ecosistemas, etcétera, está mucho más avanzado que un Ormazábal tradicional. Entonces, el haber sido capaces de integrar una empresa culturalmente cercana, pero con capacidades mucho más avanzadas que lo que teníamos en Ormazábal, pues ha sido también clave, ¿no? Estamos en el camino de contagiarnos de nuevas capacidades y hacer una transformación evolutiva del negocio tradicional. Capacidades que tiene ICUSI, pues no estamos en 140 aeropuertos, en los que, por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona gestionamos 20.000 dispositivos, cámaras de seguridad, etcétera, y en el centro de control de la policía pues son capaces de detectar por videoanálisis que una maleta ha estado en una esquina más de un tiempo sin nadie atendiéndola y lanza una alarma para que alguien vaya allí a ver que hay un equipaje que nadie lo ha tocado. También, como el ingreso aeroportuario es tan importante en la parte de proceso de compras y cómo el pasajero se mueve en el aeropuerto, como el propio proceso de despegue de aviones, pues aquí nos centramos en analizar a las personas, los movimientos, ¿no?, de forma anónima, pero por dónde fluye la gente para ser mucho más eficientes e intentar que el aeropuerto gane más dinero con la ruta que los pasajeros tenemos y pues acercando vuelos a tiendas, ¿no?, y toda esa complejidad, ¿no? Pues a veces, ¿no?, pues estamos, ¿no?, esperando una pantalla del avión cuando el vuelo está perfectamente programado, que va a estar en tal puerta a tal hora, pues estamos esperando a que el pasajero esté en un sitio concreto, porque las tiendas están ahí cerca y que dedique un tiempo también más de ocio, ¿no?, que al aeropuerto le hace falta para ser competitivo, ¿no?, en las dos partes del negocio, el aeroportuario y el de pasajeros. Y en la parte de Velatia, que termina aquí, pues se funde en esto, que hoy en día Velatia es un grupo distinto,
¿no? En 50 años hemos evolucionado un montón, que ofrecemos tanto la parte de red eléctrica, pero otro tipo de infraestructuras, ¿no? Con capacidades como la de redes de comunicaciones, y que la parte de integración de sistemas y trabajar en ecosistemas de colaboración con competidores, ¿no? Con tecnólogos, etcétera, es fundamental para nosotros. Es decir, ya en el mundo en el que los proyectos, ¿no? Abordar el proyecto de un aeropuerto en México y con la cantidad de inversión que requiere, ya no es acometible por ninguna empresa, ¿no? Por ella misma. Tenemos que aprender a colaborar en proyectos en los que diferentes agentes nos entendemos, repartimos partes del proyecto y compartimos también riesgo, incluida la financiación. Y aquí, ¿no? Pues también tenemos el reto de competir con quienes ya tienen financiación. Te vas al mercado asiático y además de tener un mercado en el que tienen un mercado interno tremendo para probar cualquier tecnología, hacerla escalable y muy competitiva y venir luego a Europa a competir, ¿no? con temas ya probados, pues aquí nos pasa parecido, ¿no? Tenemos el reto de encontrar proyectos, ¿no? Ellos tienen capacidad financiera que podamos también en conjunto las empresas financiar para competir de igual a igual. Y ahora la otra parte. Y la otra parte es tan compleja como la propia empresa. Es decir, la empresa es un trayecto, un camino de, ¿no? Pues de trabajo y también de suerte y de acertar y de renunciar, ¿no? Y pensamos que, ¿no? que todavía nos queda continuamente el mismo reto, ¿no? Es decir, aquí estás parado y desapareces, hay que estar continuamente andando y tomando decisiones. Y en la parte familiar, pues tuvimos la suerte de que un padre y una madre tuvieron un proyecto compartido exitoso y que en el tiempo nos ha dejado una plataforma tremenda, pero la familia crece y crece a un ritmo también tremendo. Qué suerte hemos tenido que nuestra familia, aunque haya crecido muy rápido, y podéis ver ahí que de 5 hermanos, ¿no? Muchos tenemos ya 3 hijos y alguna hermana pues ya tiene ya es abuela, es decir, ya tenemos, no, mi madre ya tiene bisnietos en casa. Y este ritmo, pues es una empresa que crece, ¿no? Si la empresa crece lento, pues no deja huecos. Nuestra empresa ha crecido en 50 años, que tampoco es poco tiempo, pero ha crecido mucho respecto a lo que normalmente crecen las empresas con el tamaño de la familia. Y tenemos una empresa que con el tamaño que tiene muchos huecos, ¿no? Para poder encajar directivos también familiares, ¿no? Y buscar espacios de aprendizaje, de emprendimiento, de poder mantener ese carácter emprendedor en la familia. A pesar de esto, por la responsabilidad y por el tamaño que tiene el negocio, hemos decidido el apostar por modelos más de gobernanza corporativa. Tenemos ya un tamaño de empresa, unos directivos, ¿no? Preparados, que permite que la familia esté más en órganos de gobernanza, que nos preocupemos por elegir buenos directivos y para cada reto de la compañía en cada momento intentar elegir a los mejores, ¿no? Y planificar también la cantera que luego puede crecer, ¿no? para satisfacer ese tipo de proyectos. Y bueno, es un poquitín el tándem que tenemos que hacer entre familia y directivos no familiares. Por un tema particular, es decir, no quiere decir ni que sean mejores ni peores. Yo creo que el directivo familiar es exactamente igual de bueno o malo que un directivo no familiar. Lo que genera son complejidades que hay que analizar y ver si queremos gestionar o no. Y en nuestro caso nos podemos permitir el no tener que gestionarlas porque ya hay retos suficientes en consejo, ¿no? El propio reto de elegir consejeros independientes que te aporten visión, etcétera, o montar un consejo asesor científico-tecnológico o estar en comisiones, ¿no? Que te permiten planificar la carrera de los directivos, es un reto que te lleva al 100%. En la misma línea de un proyecto pues sencillo para ellos, porque era todo por ganar también, y mi madre acompañaba a mi padre en todos los viajes, era una vida muy distinta a la que vemos ahora, ¿no? No bailaban con los clientes, tal, era algo distinto, ¿no? Pues bueno, la familia también crece en complejidad y los sistemas ya que se forman a largo plazo son multigeneracionales. Ya es una familia, ya son muchas familias, que cada pareja pues tiene, ¿no? La propia pareja que igual es de la parte del negocio tradicional Ormazábal, pero su pareja tiene otras inquietudes y le pide la vida a otras cosas. Los hijos son comunes, ¿no? Y reciben, ¿no? Las indicaciones de
de la familia, de una familia, las indicaciones de otra familia, y hay un mestizaje que hay que ir integrando. Y ningún camino es bueno. Aquí cada uno, la idea es que sea libre, es decir, que la empresa familiar invierta suficiente para que los miembros de la familia quieran continuar el proyecto y desarrollen capacidades de emprendimiento manteniendo ese capital humano, y por otra parte, pues cada uno tiene que buscar el camino en el que integre esa libertad que le autorrealice. Lo mismo integrado con lo que pasa a nivel patrimonial, empresarial e individual, lo explica muy bien la Fundación Numa, que es una fundación que se dedica a analizar este tipo de dinámicas familiares, y la empresa cuando empieza, ¿no? Pues es el proyecto, que es un proyecto pequeño, que no tiene muchos recursos, pero poco a poco, pues si te va bien, pues tienes ya una liquidez, puedes invertir en la empresa o no, o te viene la crisis de los 80 y dices, bueno, hay parte que hay que sacarlo para mantener la estabilidad y no tener presiones luego en el negocio por necesidad familiar, ¿no? Crece la empresa, segunda, tercera generación, la empresa te va bien, con mucha suerte ya tienes liquidez y aparecen actividades patrimoniales, puede haber alguien de la familia que tenga alguna inquietud de gestión del patrimonio y todo lo que cuesta ganar en la parte empresarial, ¿no? Pues gestionar también bien en la parte financiera y hacer también buena la industria financiera, que también es muy distinta a la actividad empresarial, pero también la industria financiera, el compromiso de los empresarios tiene que estar en prestar atención suficiente para que a todos los proveedores de servicios hacer es bueno, es decir, que entender de productos, entender de riesgos, el hacer que te ofrezcan cosas, ¿no? que salgan de la cartera normal, porque, ¿no? y ayudar en el camino de a la industria, a toda la industria por donde pasa un empresario, pues a hacerles buenos. Y ya cuando sigues creciendo y te encuentras, ¿no? que hay que integrar, ¿no? patrimonios compartidos, tanto empresariales como financieros, como los individuales. Y esta complejidad, ¿no? pues va llegando y hay que ser capaz, que no hemos avanzado todavía suficientemente en este camino, pero nos va a tocar el cómo somos capaces de, yéndonos bien, integrar esta libertad personal y cómo complementa el gran capital que supone tener un proyecto compartido. Y el capital es este, de hablar del típico círculo de empresa, familia y ver áreas de interferencia, aparece un nuevo activo que es el capital familiar. El capital familiar pues son lo que, ¿no? nos hace compartir un proyecto, las habilidades que generamos como familia. Yo creo que es bueno todos los empresarios, ¿no? que inviertan en que la siguiente generación aprenda o que tenga la oportunidad de emprender, de probar, de rozar con directivos, de rozar con proyectos, de cometer errores. También el rol del empresario es, ¿no? y lo que hace, yo creo que mejor que otros, es dejar que se cometan errores, asumirlo, verlo con más naturalidad, y ahí es la mejor manera de aprender, ¿no? Riesgos siempre medidos. Yo he tenido la oportunidad de cometer muchos errores, medidos siempre, y la siguiente oportunidad que haces, ¿no? y cometes siempre normalmente más aciertos que errores, y el siguiente reto de mayor responsabilidad, sigues cometiendo errores, pero también acometes, ¿no? proyectos con acierto y te vas, ¿no? desarrollando como profesional. Y la reputación en medio de todo, es decir, no vale nada que la empresa lo haga bien, tenga una buena marca, si la parte patrimonial no va alineada y también haces bien con el mismo criterio las cosas, y si en la parte de la familia, pues la coherencia de cómo eres, con cómo son los negocios en conjunto, pues no van de la mano. Y aquí es importantísimo esta marca reputacional que tanto hay que cuidar. Y ya terminando con todo y dando pie al diálogo con John, comentaros que no sé cómo empezar ni cómo terminar, pero mi trayectoria por el grupo. Yo empecé el año 2000, empecé no en el momento en el que mi padre ya estaba jubilado y con muchísima libertad. Estaba mi hermano Javier, que cuando mi padre se jubiló con 61 años, ¿no? pues asumió toda la responsabilidad y la asumió muy joven, con 28 años, y él tuvo ya que estar enfrentando esas situaciones de decisiones muy corporativas, ¿no? Tenía una organización preparada, con un equipo directivo pues más corporativo ya preparado y con mucha solvencia para echar una mano,
pero él tenía que asumir una responsabilidad para una edad tan temprana que no muchos querríamos, ¿no? Yo en paralelo, pues con 12 años de diferencia, tuve la oportunidad de empezar pues de una forma más invisible, ¿no? Pues me metí en el departamento I+D, que era lo que me gustaba, luego empecé por el área de oficina técnica haciendo ofertas a la red comercial, las ofertas complicadas, ¿no? Que la red comercial no podía definir. Entonces ya conoces la interlocución interna, ¿no? Tanto de cómo haces el producto, cómo vas a la fábrica, todo el tema de sistema de calidad, incidencias, luego ya con la parte comercial, cómo te valoran la parte técnica, porque eres quien le ayuda a sacar una oferta adelante, cómo cuando llega algún competidor y define un unifilar de una red eléctrica que es acorde y prescribe su producto, eres capaz de cambiarlo para que también encaje tu producto y al comercial le das una herramienta para que venda un producto que lo tenía limitado, o cómo atiendes no, cómo eres capaz de que atiendan a un cliente y darle una ventaja, ¿no? por conocimiento. De ahí salté a la red comercial en Madrid y me dejaron un nicho nuevo, que era el de las ingenierías, y como no tenía mucho riesgo, pues me dejaron andar más libremente en esa actividad. Entonces también tuve la oportunidad de estar, ¿no? en la red más importante que teníamos, que era en Getafe, Madrid. Allí las dinámicas de comerciales, ¿no? Todos los lunes por la mañana a primera hora para hacer, ¿no? Para integrar las ofertas, para ver quién ofertaba un proyecto, qué diferentes clientes ofertaban un proyecto y ver un poquito la estrategia de pricing, todos los temas de CRMs, ¿no? Vinculados a ERPs, a fabricación, a plazos, ¿no? Y toda esa complejidad que tiene que un producto se haga y le llega a un cliente para cubrir una necesidad. Y cuando ya estaba en ese ciclo que era muy atractivo, me surgió la oportunidad de montar un proyecto empresarial desde cero nuevo, que era el decir, bueno, pues cómo en la parte de telecomunicaciones estaba en boga, cómo las capacidades de un grupo como Ormazábal en aquel momento podía cometer un despliegue ¿no? El despliegue de las comunicaciones aprovechando todo lo que habíamos ya hecho para la red eléctrica. Y la idea era copiar, era qué hacemos bien en la parte de red eléctrica, con qué tipo de productos y cómo llegamos al cliente, cómo hemos estandarizado conceptos, y el concepto centro de transformación, la imagen era el mismo, centro de telecomunicaciones, ¿no? Pero en lugar del transformador, el interruptor, pues iban los equipos de comunicaciones dentro. Y ahí pues tuve la oportunidad de dirigir el negocio desde cero, que fue muy retante, es decir, el encontrarte con una cuenta de resultados de año, ¿no? En el que tienes que cumplir con cantidades modestas, ¿no? 1,2 millones para lo que era el grupo, y que lo planificabas de una manera y la realidad era totalmente distinta, ¿no? Con un único proyecto, con un cliente, ¿no? Que me acuerdo perfectamente, los 1,2 millones de un contrato de Vodafone, y sentado en una mesa como esta, con el director de compras, ¿no? Que gestionaba en compras pues todo el volumen que facturamos nosotros, ¿no? Alguien que está gestionando 600 millones, me estaba firmando un contrato de 1,2 millones que me daba aire para aguantar otro año más, y que era totalmente distinto a todo lo que habíamos planificado en la previsión, ¿no? Y que tuvimos que meter a la organización en una intensidad tremenda porque el producto no lo teníamos, había que hacer toda la planificación. Era un producto muy complejo, ¿no? De unidades móviles, con unas características tremendas, ¿no? De aguantar vientos de 200 km por hora, bueno, en una unidad muy ligera. Y claro, montar una planimetría, ingeniería, ERP, sistema de fabricación, fabricarlo, con miles de planos, etcétera, ¿no? También, ¿no? Pues fue una experiencia muy gratificante porque ves que las personas, ¿no? Con motivación, con ilusión y con retos por delante, lo que nos centramos es en sacar los temas, ¿no? Y con el brazo armado que además tiene un grupo Ormazábal ¿no? Que te aporta metodologías tal, y te da un bagaje, pues los proyectos, ¿no? Nada que tengas una buena idea, una inquietud, ¿no? Al final pueden salir adelante. Y más experiencias, pues en la parte familiar, pues a la vez que todo esto, ¿no? Siendo gerente, haciendo un máster a la vez, un máster ejecutivo a la vez, igual con una situación familiar enrevesada, porque estábamos en Madrid, mi novia también tenía que ir a Madrid, no le gustaba, tal cual, ¿no? Y se te junta todo y además tienes temas familiares, ¿no? Que tienes el acuerdo de familia, estás haciendo los reglamentos, ¿no? Te encargas de la gestión patrimonial y de las inversiones financieras, te llega un año 2003, ¿no? Que baja todo, ¿no? Pues bueno, también la complejidad que tiene el estar en un entorno, ¿no? Que no únicamente es un proyecto empresarial, estás en un montón de facetas, ¿no? Y muchas facetas muy invisibles, ¿no? De donde surge también la recomendación a todos los directivos de que os hagáis visibles.
de que cuando estáis en una actividad hacéis bien, ¿no? Y si sois directivos, ¿no? Que sois buenas personas, ¿no? Lo interesante es que gente que es buena persona, que se posicione, que te gane visibilidad y que cuando hay una oportunidad de promoción, pues esté ahí, ¿no? Enfrente de la oportunidad para acometerla. Y la única manera es que cuando alguien tiene un proyecto de estos y lo hace bien, que también invierta en marca personal y que se haga visible. Que para los perfiles más políticos es fácil, pero hay mucho muy buen directivo que no le presta atención y que luego cuando llega la oportunidad pues no es lo suficientemente visible para cogerla. Y con esto, Jon, seguimos el diálogo. Bueno, pues buenos días. Yo también quiero agradecer, en primer lugar, a Dipe y a Chema Vázquez de Busquiza la oportunidad de estar aquí hoy con todos vosotros y en especial con Alejandro, porque de verdad conversar con él, como habéis podido ver, es un auténtico placer. Vamos a ver si podemos buscar algunos matices a esta conferencia tan interesante que nos puede aportar todavía más. Alejandro, déjate exprimir un poquito, por favor. Hoy ADIPE inaugura, entiendo que es así, Chema, ¿no? Una pequeña serie o gran serie, no sé, del enfoque de los directivos jóvenes, de los directivos, no sé si del entorno de los 40, pero directivos jóvenes. La idea básica es hablar de cuál es esa visión del directivo joven, cuál es esa visión de las nuevas generaciones directivas. Y la verdad es que ese es un poquito el tronco que a mí me gustaría mantener en esta conversación, sin olvidarnos de la experiencia concreta de Velatia, que es por donde tenemos que caminar, y sin olvidarnos de una calidad y cualidad muy importante, y es que es un grupo familiar y también de ello tenemos que hablar. Entonces, hay un primer bloque de preguntas. Se suele decir, en opinión profesional muy fundada, que al final una empresa termina siendo lo que son sus directivos, no solo porque tienen información privilegiada, no solo porque tienen capacidad de decisión, no solo porque tienen, en definitiva, poder, sino porque lo que tienen es una mente que selecciona una información y no otra, una mente que les da sensibilidad hacia unos problemas y no a otros, hacia unas soluciones y no a otras, y en definitiva la mente del directivo o de la directiva es la que termina proyectándose en la estructura de la organización. Entonces, desde este punto de vista, y entrando ya a bocajarro, desde la mente de un directivo joven, ¿cómo afrontas tú el salto ese de ser directivo? Cuando empiezas a tener conciencia de que eres directivo. Y añado un poco más a esta primera pregunta. Como el hábito no hace al monje, como el nombramiento no te hace directivo per se, ¿cuándo empiezas a sentirte legitimado como directivo? Sí, en mi caso igual es un poco diferente, ¿no? Porque igual desde pequeño veía un ejemplo en casa que era más el del empresario que el del directivo, y mi inquietud no ha estado en ser directivo, mi inquietud ha estado en que, ¿no?, el ser empresario es un fin, el ser directivo igual era un tránsito o una función que había que realizar, y aprender en el camino directivo pues me vendría muy bien para luego tomar decisiones en otros ámbitos más de gobernanza. Entonces el camino tampoco termina siendo directivo, hay mucho más camino más allá del directivo. El llegar a directivo es un camino pues natural, razonable, que uno empieza a trabajar, puede empezar en prácticas, tiene ilusión, hace bien las cosas, le toca a un jefe, el primer jefe es súper importante, el cómo, ¿no?, este jefe te enseña, te hace coach, tiene buena intención y te hace también buena persona, es decir, que el cómo te estructura la mente, que aquí también es muy importante ¿no?, en el reto que tenemos todos, ¿no?, el perfiles, ¿no?, de mentes más de ingenieros, mentes más que son analíticas, mentes, ¿no?, más de financieros, ¿no?, que también son analíticas, ¿no?, o mentes de estructuras mentales de abogacía, que son súper interesantes, ¿no? Porque dices, bueno, pues esta estructura mental de los abogados al final también te ayuda a entender, a negociar mejor, a llegar a acuerdos, ¿no?
y tienen que ir, son estructuras mentales que tienen que ir complementándose. Entonces, el ser directivo, pues cada uno evoluciona de una manera con unas capacidades. ¿Cuándo te sientes legitimado? Pues, bueno, evoluciona, eres directivo. Cuando ya empiezas a tomar decisiones y te dejan tomar decisiones, es decir, cuando alguien confía y te da cierto margen de error, y el error, ¿no? Pues es, ¿no? Y confía en ti porque piensa que, bueno, que te puedes equivocar, pero que tienes más probabilidades de que aciertes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a decidir, yo creo que ya eres directivo. Y decidimos en todo. Es decir, continuamente decidimos, ¿no? Y quien no decide, pues es algo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un salto tan claro en directivo. Lo intentamos simplificar en la empresa porque nos hace falta explicar, ¿no? Igual que el proceso de capital humano, explicar, ¿no? Pues qué características tiene cada directivo para intentar encasillarnos un poco, porque es más fácil, igual que estudiamos una carrera a otra, porque es más fácil luego encasillarlo para funciones, todo esto va a ir desapareciendo también. Es decir, el cómo hemos llegado o cómo van a llegar la siguiente generación o la siguiente, también va a ir cambiando porque ahora estamos siendo capaces de integrar toda esta complejidad que hasta ahora no queríamos gestionar, porque era complejo. El cómo estudian los nuevos trabajadores, ¿no? Cómo lo hacen otras empresas más tecnológicas en otros ambientes, ¿no? Pues va a ir cambiando. Cuándo te sientes legitimado también, yo creo que la legitimidad te la dan el resto de compañeros, es decir, y la satisfacción que te da que cuenten contigo para proyectos, que trabajes a gusto y en competencias muy distintas, muy naturales, que es trabajo en equipo, ¿no? Desde que la antropología nos ha enseñado a trabajar en equipo porque éramos incapaces de hacer algunas cosas, ¿no? Como la caza, individualmente. Entonces es algo que llevamos innato, el trabajo en equipo, y que si no lo hacemos es porque, ¿no? Por otros motivos nos hemos ido durante un tiempo muy largo por un camino de no trabajar, ¿no? De manera compartida. Yo creo que el reto ahora está con esta integración de la complejidad, el que se nos legitime trabajando en proyectos, que te quieran en proyectos, trabajar cada vez más transversalmente, todo esto, ¿no? Muy bien, yo uniendo un poco lo último que acabas de decir, esa visión antropológica, he estado mirando declaraciones de antiguos directivos desde los 70, no he ido más para atrás porque no me ha dado tiempo, pero siempre hay un debate absolutamente recurrente, y es el directivo tiene que ser líder, ¿sí o no? Tiene que tener capacidades de liderazgo. Entonces, me da igual cambiar directivo por líder o líder por directivo. ¿El directivo nace o se hace? Esa es una pregunta que está ahí. Y os sorprendería, a lo mejor no, pero si vierais la cantidad de declaraciones de profesionales que en este momento pues, son muy conocidos, que apuntan por el hecho de que se nace. Es decir, se nace como directivo. Entonces, lo digo porque generalmente lo que luego subyace en la opinión pública es que se hace, pero en el momento que tú miras algunas entrevistas en profundidad, te dicen que se nace, ¿no? Entonces, bueno, yo por comprometerle un poquito a Alejandro, pues le pregunto también si se nace o se hace. Yo creo que mucha gente nace y que luego no desarrolla capacidades. Y hay gente que igual no ha nacido y que desarrolla capacidades. Yo creo que el camino no está cerrado, es decir, está abierto. Quien no lo es tiene la oportunidad de serlo, quien lo es tiene la oportunidad de serlo. Y os cuento mi ejemplo. Yo tampoco creo que he nacido para ser ni empresario ni directivo. Lo que he vivido es un ejemplo en casa y la ilusión de poder, ¿no? Hacer algo parecido. Y mi modelo referencial también ha sido el ejemplo, y en esta línea también he hecho en falta, ¿no? Y también agradezco, ¿no? Foros como este, en la que en diferentes sesiones pues podemos ver referentes, ¿no? Como ejemplo, que te contagian, que te hacen ver una forma de entender la vida, ¿no? y tu significancia en la vida distinta, ¿no? Pero lo que somos es ilusión y ganas. Que luego tengas la capacidad, la oportunidad y la cojas de desarrollarte como directivo, porque hay un momento en el que te echas adelante, ¿no? Y te lanzas, aunque no lo sepas muy claro, ¿no? Y hagas algo, ¿no? O tomes una decisión, pues es un tema que es un camino de oportunidades que cada uno tiene que elegir. Por lo tanto, yo creo que hay mínimos, ¿no? Pero sobre los mínimos, que son bastante razonables,
quien tenga la inquietud lo que tiene que hacer es prepararse, ¿no? Conocer gente, conocer inquietudes, aprovechar oportunidades, y luego tampoco es ni bueno ni malo. Puede ser directivo y es bueno, puede ser directivo y evolucionar en una línea y es bueno o malo. No, y yo creo que no hay camino malo, es por donde te lleva la vida con un poco de planificación, y tampoco puedes planificar todo, es decir, controlamos muy poquito de lo que al final es nuestra trayectoria. Luego le damos una explicación desde el final, ¿no? Y hemos dicho, estamos aquí y hemos llegado de esta manera, y le damos esa coherencia explicativa, pero como hemos llegado, es la magia que tiene la vida, ¿no? A mí me gusta este planteamiento, además lo has dicho antes en la charla, hablabas también de suerte, hablabas también un poquito de cierta aleatoriedad de la vida, ¿no? Que también hay que saberla gestionar. Lo digo porque desde lo que es la enseñanza, si se puede hablar así, de la dirección, pues siempre se introduce la idea del control, ¿no? Y se pasa a que todo tiene que ser controlable, o lo máximo posible, por lo menos, tiene que ser controlable. Y efectivamente también tiene que haber una tolerancia al descontrol, que en determinados ámbitos como la física se llama entropía, ¿no? Entonces la gestión de la entropía, y parece que ya lo controlas, ¿no? Ya dices, hablas de gestión de la entropía, pero esa aceptación también de que hay cosas, bueno, pues que te pueden ir reconduciendo, ¿no? Y sí, ya lo decía el filósofo aquel de Ortega y Gasset, lo de yo y mis circunstancias, ¿no? Pues bueno, pues es un poquito... Yo creo que va más, ¿no? El convivir con la incertidumbre, y de ahí viene la experiencia también de Oxford, ¿no? El trabajar con escenarios y de ver a gente de la Comisión Europea de Agricultura, ¿no? El entornos europeos, ¿no? Muy diversos, ¿no? De diferentes nacionalidades, el cómo, ¿no? Sacan, ¿no? Pues visiones del mundo compartidas para, ¿no? En un horizonte temporal suficientemente lejano en el que no compitan, ¿no? Pero para llegar a acuerdos en el horizonte temporal lejano, y luego cada uno pues se acerca a su estrategia particular como país, ¿no? En el corto. Pero el trabajar con escenarios con incertidumbre, pues bueno, nos da vértigo, no estamos acostumbrados, ¿no? Y no lo queremos, es decir, nos gusta trabajar con la certidumbre, con saber qué va a pasar. Pues bueno, esto es más de tobogán, ¿no? De columpio, ¿no? Y pasártelo bien en el parque de atracciones. Y es algo muy distinto. Que podemos decir así, por cerrar este primer bloque, ¿no? Uno entra en la profesión directiva, bueno, pues trabajando, casi sin darse cuenta. La legitimidad te la dan los compañeros, de alguna manera, la organización, y luego hay que tener cierta tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Sí. Sabiendo además que hay oportunidades para hacerse directivo, que no solamente el determinismo del se nace, ¿no? Aquí viene igual lo que comentamos de qué tipo de directivo, porque si el directivo es una buena persona, ¿no? Dando por hecho que las capacidades, ¿no? Son bastante vulgares, ¿no? Y alguien que estudia una carrera tiene capacidad para estudiar cualquier cosa, y cada vez más, ¿no? Y la formación va a ser cada vez más dinámica y dependerá del interés, de la afición, del contexto, del momento, del ciclo vital, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no? Pues que el convivir con esta incertidumbre pues va a ser cada vez más cotidiano y más natural. Vamos a pasar al bloque familiar, si te parece. Yo estaba mirando también datos de la Bolsa Española y de lo que es el IBEX y de las cotizaciones, y en los últimos 30 años la permanencia de las empresas familiares que cotizan es mayor que de las empresas no familiares. Es decir, que justo lo que aparentemente podría ser al revés, ¿no? En un priori quizás opinático, no fundamentado, parece que, bueno, un grupo empresarial no familiar puede tener más flexibilidad para hacer alianzas financieras, etcétera, abrir el capital. Resulta que si se miran los datos, por lo menos el comportamiento, insisto, del mundo financiero español apunta a que la empresa familiar ha sido mucho más, si se me permite la expresión, resistente en cuanto a su permanencia en bolsa como empresa familiar, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te merece esto, si es que al final el modelo de la familia está ahí tutelando este camino de supervivencia de la empresa, ¿no? La gestión continuada de los principios de contabilidad. Pues yo creo que la empresa familiar, al final, toda empresa nace como proyecto de empresa familiar.
¿no? Algunos llegan a un estadio, ¿no? Un Siemens, un Schneider, una ABB, ¿no? Grandes competidores, son empresas familiares en su origen. Y se han desarrollado, ha pasado el tiempo, ¿no? Se han convertido en grandes holding conglomerados, ¿no? Y ahora pues, funcionan en bolsa con otras dinámicas, ¿no? Si un Siemens, un Schneider es familiar o no, pues yo creo que actualmente no. El porcentaje de acciones que haya que tener tampoco es significativo, ¿no? Yo creo que una empresa, ¿no? Independientemente de... Tampoco ese ciclo puede ser suficientemente largo para dar un dato, ¿no? Pero que la empresa familiar lo que tiene son valores como la resiliencia, lo que continuamente estamos hablando, ¿no? De buenos directivos, ¿no? Que cuando tienen que tomar decisiones y toman decisiones basadas en valores y en largo plazo, es fundamental. Hay directivos, ¿no? Que pueden ser muy necesarios para tomar decisiones en el corto que son fundamentales para la supervivencia, pero lo que te hace sobrevivir en largo plazo son directivos y sean buenas personas que en su base de decisiones diarias piensen bien, ¿no? Como buenas personas y en el largo plazo, ¿no? Que generen equipos, que tal, ¿no? Y esto al final es una cultura que se contagia. La empresa familiar tiene más de esto, tiene más de largo plazo, tiene más de pensar en proyecto, de pensar en proyecto a largo plazo, de pensar multigeneracionalmente. A mí tampoco he contado ahí, pero en el 2010 cuando tuve mi primer hijo, me cambió el concepto del para qué de todo. O sea, estaba encantado hasta entonces con, ¿no? Con el proyecto, con un velate, vamos a hacer crecer, qué oportunidades, qué mercados, ¿no? Qué gran oportunidad de hacer esto, ¿no? De estar con clientes, lo otro, ¿no? Y qué gran oportunidad también de hacerlo mejor que la competencia. Pero tienes un niño y te dice, ¿el para qué qué es? ¿El para qué? ¿Qué somos? Estamos aquí de tránsito continuamente, ¿no? El para qué es el que tiene mi padre otra vez. Es decir, para que mis hijos tengan la oportunidad de que este barco, ¿no? Aprovechen todas las oportunidades que hemos tenido el resto. Y si no las tienen, pues qué pena, porque no hemos estado a la altura de proponérselas, ¿no? Es un retazo, es algo que lo normal es no poder acometerlo, pero merece la pena el darlo todo para que los siguientes, joder, tengan ¿no? Estas plataformas magníficas, ¿no? Que te hacen crecer de una manera igual más acelerada que lo que hubieras hecho en otro entorno, ¿no? Distinta, ¿no? Yo estoy encantado, pues también la ilusión que intento contagiar es que, joder, que estén encantados con poder aprovechar un entorno como este muy distinto, ya multigeneracional, multidiverso, no muy distinto, más complejo, que ya no depende de uno que decide, ya depende de llegar, ¿no? A acuerdos en la familia y también bajas el nivel a un mínimo común múltiplo que te hace ser también a veces un poco más lento, pero es el lento por el mínimo común múltiplo. Lo mantienes en la parte más patrimonial. Y eso te da seguridad, tranquilidad para poder acometer el riesgo en la parte empresarial tiene una capacidad de tomar decisiones de riesgo de la pena, porque estamos además acostumbrados, ¿no? Entonces, la empresa familiar yo creo que tiene muchas ventajas de cara a dar trayectorias a largo plazo. Bueno, y nos has dicho antes algo de cómo habéis organizado, os habéis pasado la familia más al gobierno corporativo, pero sí sería interesante, hasta donde tú quieras. Yo tengo un amigo que también es empresario familiar y suele decir, el 50-60% de mi tiempo lo ocupo en la empresa y el 40%, parafraseando a Amenábar, lo ocupo gestionando a los otros. Entonces, los otros son la familia, ¿no? Y entonces yo hay, bueno, alguna cuestión que no has contado, pero ¿cómo hacéis cultura empresarial en la familia? ¿Cómo gestionáis los otros? Pues también es un reto, porque te das cuenta de mucho cuando ya ha pasado el momento. Es decir, ¿no? Llegas a un camino, ¿no? En nuestro caso el emprendizaje está muy centrado en mi hermano Javier, por ejemplo. Y cuando llegas a este camino dices, ostras, ¿no? Pues ahora para redirigirlo, ¿no? Pues hay que hacer esfuerzos extras, ¿no? Y también pues dices, bueno, pero bueno, también hay otros caminos, ¿no? Dices, bueno, el aprendizaje es bueno, también la parte de proyectos individuales te da la libertad de que cada uno pueda acometer proyectos, también la parte, hacerlo compatible, ¿no? Aquí está la inteligencia colectiva, que los huecos tampoco se pueden planificar todos y a las situaciones llegamos porque no es posible prever todo. Pero cuando te das cuenta de una situación, la analizas, ves los motivos, ¿no? Y ves que tienes huecos para ese aprendizaje, canalizarlo de otra manera en la familia, que puede ser perfectamente con proyectos individuales compatibles con el conjunto, con lo compartido y manteniendo también la libertad de lo individual,
hay muchos caminos de mantener el emprendizaje. Podremos haber llegado de una manera, hemos llegado de una que es buena, ¿no? Porque para los momentos además de pues de exigencia que tiene, ¿no? El tener una figura fuerte como mi hermano Javier de líder, ¿no? en el negocio tiene es una ventaja y te da mucha velocidad. Para la complejidad futura hay que buscar también canales, ¿no? En los que integremos y canalicemos el emprendizaje de diferentes maneras, ¿no? Podría ser internamente, puede ser externamente. Internamente lo hemos restringido bastante porque pensamos que, de momento, ¿no? la gestión de la complejidad que lleva el gestionar la familia como directiva, pues hay que aprender a hacerlo y yo creo que nos da un poco de vértigo, pero hay modelos que lo hacen y gestionarlo también es dedicar más tiempo. Es decir, para que esto funcione, hay que dedicar una cantidad de recursos a sistemas de estructuras paralelas para mantener la gobernanza familiar, ¿no? Y la gobernanza corporativa, etcétera, tremendo. Es una inversión, ¿no? Ingente, ¿no? De tiempo y de recursos. Incluso para que haya buen rollo en la familia hay que invertir en viajes familiares, ¿no? Viajes familiares que no te desgravan. Pues bueno, ahí está el reto. Es decir, pues bueno, tenemos que hacer, siendo unas empresas que tenemos una proyección a largo plazo mejor y que hay que cuidar, ¿no? La empresa familiar por todo lo que contribuye, el valor que genera, que aporta en lo local, ¿no? La visión a largo plazo y cómo cuida la responsabilidad, el empleo, etcétera. Y bueno, pues hacerlo compatible, ¿no? Sí. Es decir, una empresa familiar que también, ¿no? Pues que en instituciones, etcétera, pues nos tengan el cariño, que nos mantengan el cariño ¿no? que ya tenemos, ¿no? Pero para tenerlo tenemos también que invertir una cantidad de recursos vía asociaciones, vía charlas, vía sensibilización, etcétera, que es un trabajo altruista, porque a un grupo como Ormazao pues ya poco más le puede dar, ¿no? El estar en entornos de empresas familiares, etcétera. Si divulgamos porque pensamos que es bueno, porque queremos para los hijos también un entorno en el que se hagan bien las cosas, que haya arrope, ¿no? y que los directivos pues sigan siendo buenas personas y que plataformas como la empresa familiar pues también favorecen, ¿no? Un mundo más amigable de directivo, que es bueno para toda la complejidad que viene y que hay que gestionar. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Escucharle también cómo es el ámbito, por un lado, formal y también el informal, ¿no? O sea, me he quedado con lo del viaje, que es muy importante desde la perspectiva de la cohesión, de alguna manera, ideológica de la familia, ¿no? Y por ir abandonando el capítulo familiar, habéis sido fundacionalmente Ormazábal sigue ahí, pero en algún momento habéis dado el paso a Velatia, ¿no? Este salto seguro que tiene pues alguna razón y bueno, también lo habéis gestionado, no sé, a ver cómo habéis hecho esto, por qué. Pues mira, te voy a contar dos saltos. Uno, el de Velatia, que estaba aquí, ya tengo que ir de viaje, pero estaba Alberto Vivón, que es la persona que lideró el proyecto de marca Nostromo, y el proyecto de marca tenía que ver con que éramos un Ormazábal que se convirtió en Grupo Ormazábal porque integró empresas de diversificación, y el Grupo Ormazábal, nos gustaba el apellido Ormazábal, pues fue la marca holding que nos agrupaba, ¿no? Y daba el sentido de ADN fundacional, etcétera. Cuando en 2011 integramos Ikusi, integramos una marca muy potente, con otros atributos de marca, etcétera, y había un conflicto entre Ormazábal, Grupo Ormazábal, Ikusi, un Grupo Ormazábal arriba con un Ikusi, con un Ormazábal, y no se entendía que era Grupo Ormazábal, que era Ormazábal y que era Ikusi. Entonces decidimos aprovecharlo además para hacer un proceso de reflexión familiar en el que cambiáramos la marca de holding del grupo hacia una marca, ¿no? Que la familia estuviéramos confortables con ella. Y en el proceso había un montón de marcas y coincidimos con una que es Velatia, que es una estrella de mar, las Velátidas, es una familia de estrellas de mar con 5 brazos, y la idea que podía haber por detrás, que cada uno, pues que en el núcleo estaban mis padres, ¿no? Con la figura está el número áureo, y cada brazo era una rama familiar. Que también el tema de las ramas familiares tiene mucha importancia para simplificar la estructura mercantil y la complejidad luego en la gestión. Por cada rama tenemos una estructura mercantil que permite simplificar, independientemente de lo que crezca cada rama, las decisiones que luego elevamos a la gobernanza corporativa. Y Velatia pues era esto, la estrella de mar de 5 brazos, ¿no? Con la progresión del número áureo y que nos daba sentido como un nuevo grupo
¿no? que integraba dos marcas muy potentes que queremos reforzar, Ormazábal e Ikusi, y que daba aceptación a otras marcas en las que también invertimos, pero en negocios que son más incipientes. Luego también tener una marca corporativa conjunta te permite generar valor, porque Ormazábal, la marca, pues es una marca muy valorada, Ikusi es una marca por independiente muy valorada, ¿para qué las vas a perder? Ponemos una marca por encima que vaya cogiendo los atributos de Ormazábal y de Ikusi y generamos una tercera marca que en el tiempo y horizontes de largo plazo, más de 10 años, pues vayan adquiriendo todo el valor de los atributos de marca de lo que hacemos bien en Ormazábal y Ikusi. Entonces es una inversión y dentro de, ¿no? pues de otros añitos, ¿no? ya llevamos, ¿no? 6, ¿no? pues dentro de otros 4 añitos pues analizaremos y diremos, bueno, ahora Velatia, ¿qué atributos de marca tiene? ¿Qué posicionamiento tiene el mercado? ¿no? Y te da libertad, ¿no? para decir, oye, seguimos con las marcas como estamos contentos, vamos a una estructura de marcas monolíticas, por verticales de negocio, por lo menos inviertes de antemano en ganar libertad a futuro. Y esto lo hace la empresa familiar. Es decir, ¿qué directivo que mire en el corto plazo va a estar diciendo, me voy a gastar una cantidad de recursos muy importante en analizar todas las marcas, en los atributos, en pensar de cara a 10 años en una marca que igual nos da libertad para elegir un camino distinto, ¿no? Y es lo que hemos aprendido, el continuamente invertir y invertir en futuro e invertir en grados de libertad para luego tener más margen de maniobra. Entonces, las empresas familiares también somos luego más libres, porque tenemos más opciones en el camino de los escenarios, porque de noche dormimos soñando con qué va a ser de esta empresa, ¿no? Saltándonos el capítulo familiar, yo creo que ha quedado muy clara la visión. Y hablando de algo que acabas de decir, yo te tengo que preguntar sobre la I+D+I y sobre la internacionalización. Llama la atención que Velatia es muy autónoma en la innovación. Desde el principio tú has comentado que el fundador ya tenía esa vocación y esa visión de innovar, pero tenéis un centro de I+D+I muy potente y de alguna manera os autogestionáis en lo que es la innovación. A mí sí que me gustaría que contaras, no sé, 2 características, 3 de ese rasgo, ¿no? de primero, muy innovadores, pero segundo, vocación de producir, entre comillas, vosotros, la propia innovación, de provocar y producir la propia innovación. Sí. Aquí otra vez confluye, ¿no? el perfil directivo. ¿no? Directivos se tienen que estar, ¿no? velando por el pragmatismo, el corto plazo, ¿no? y un porcentaje de visión, ¿no? pero tienen que sacar la cuenta de resultados adelante y incentivan que toda la innovación que hagamos sea muy práctica, muy realizable, muy vendible en el corto plazo. Y esto es de agradecer, pero no es suficiente para los retos de futuro, porque es demasiado corto plazo. Y estructuras como la nuestra tenemos que invertir en mucho más largo plazo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos compatible? Pues en el 2008 invertimos en un centro de innovación y tecnología, también tradicionalmente, históricamente con el departamento de I+D tradicional, donde dedicas un presupuesto a pensar en el largo plazo. En nuestro caso un presupuesto importante, el 4% de los ingresos, ¿no? Recurrentemente invertimos entre 20 y 25 millones de euros en I+D. Tenemos unas 150 personas dedicadas a temas de I+D, que es una cuantía significativa, y además gente de una elevada cualificación. Y aquí es donde, ¿no? desde 2008, que para nosotros es muy cercano, pero ya han pasado 10 años, desde 2008 pues estamos integrando pues, más conocimiento, porque también lo hacíamos, ¿no? pero más ordenada, con personas dedicadas, con estructuras mentales que integran modelos de innovación, que integran relaciones con ecosistemas, ¿no? pues la universidad, centros tecnológicos, ¿no? clientes. Entonces, el Centro Tecnológico de Boroa es un lugar de encuentro en el que para la parte de redes eléctricas integramos, ¿no? proyectos estamos abiertos además, es decir, nuestro Centro de Innovación y Tecnología está abierto para que la competencia que viene pruebe equipos. Tiene sus hangares, ¿no? separados, ¿no? vienen con sus científicos, conectan los equipos, allí prueban el lo certifica una entidad de acreditación nacional. Perdóname, ¿ofrecéis ese servicio también a la competencia? Sí. ¿Esto lo hacéis por un tema de cooperación o aprovechando la ocasión lo hacéis para que alguien esté mirando fuera? Se mira todo. La que limpia, vamos, sabe todo. Vale. Pero bueno, es un ecosistema que también es una inversión que el reto está en un centro tecnológico hacerlo
No, sí, hacerlo está viable, claro. para hacerlo viable, hacerlo únicamente interno y ¿no? que una inversión como esta es competencia, pero hay competencia bueno, que en visión amplia podemos competir y en otra visión amplia algo está en alta tensión, otros están y luego viene una universidad, ¿no? Y prueban. Entonces, No, está claro que para una I más D el más I tema, de futuro hay que el integrar a la competencia hay que hacer básicamente es para que el laboratorio, que era palabras de mi padre, no sea un juguete. Es decir, porque también el cómo inviertes, si tienes ahí también a los 150, ¿no? Ingenieros, ¿no? Y talentosos, ¿no? Investigadores, sin un directivo guía que le oriente la estrategia, las líneas de investigación, etcétera, y lo utilizas como sin criterio, pues una máquina de perder dinero. Y tampoco estamos para podernos permitir, ¿no? De perder mucho dinero por el sumidero. Entonces, ahí todo el trabajo que se hace está muy centrado, muy enfocado, ¿no? Y muy alineado con las líneas de investigación de ICUSE. Y luego, pues por otra parte, ¿no? el mismo laboratorio tiene que ser una entidad que se sostenga por sí mismo y para eso tiene que dar servicios a otros, ¿no? A clientes, competidores, etcétera, ¿no? Oye, y también aprovechando tu condición de experto en el coche eléctrico, etcétera, y hablando ahora de innovación, ¿cómo ves el futuro inmediato, no muy lejano, de este fenómeno? Yo creo que es un modelo ya, ¿no? Nos están vendiendo un modelo. El coche eléctrico es algo más que un coche, es, digamos, un salto cualitativo, no sé hacia dónde. Entonces yo te pregunto. Sí, nosotros tampoco lo sabíamos. Es decir, yo me acuerdo en el grupo que lo hace no mucho, pero no mucho igual el 2008, lo proyectábamos a 2050, ¿no? Y de 2050 pues se ha acercado ya a 2020 para nosotros, ¿no? Y luego también tenemos la suerte de que, como comentaba al principio, la curva del vino, pues mi padre tuvo un ciclo que fue muy bien. Que los ciclos sectoriales se mantengan es muy complicado y normalmente las transformaciones de las compañías pueden ser tipo las de Nokia, ¿no? Más radicales, ¿no? En nuestro caso, con toda esta ola de la electrificación de la economía, que la queríamos entender muy bien, y desde 2010, ¿no? Estamos con trabajos, ¿no? Muy enfocados a entender, ¿no? Primero, a conocer las capacidades que tenemos y a entender las tendencias de futuro y las oportunidades que hay en otros sectores con las capacidades que tenemos. Cuando hacemos ese tipo de análisis, ¿no? y con ayuda para no ver únicamente lo que queremos ver, pues vemos que donde estamos es muy atractivo. Estamos en el sector de la energía y la energía eléctrica. La energía eléctrica nos asusta, que no entendemos todavía muy bien el por qué va tan rápido esta apuesta europea por la electrificación, ¿no? Con el vehículo eléctrico, con el hogar, ¿no? Al final con sistemas ¿no? Hasta de bombas de calor, ¿no? Estamos tirando de un consumo eléctrico. Queremos entender si son razones geopolíticas, geoestratégicas, si tiene que ver con escenarios, ¿no? De competencia en el mundo ¿no? Pues entre Asia, Estados Unidos, ¿no? El petróleo, ¿no? Recursos, etcétera, ¿no? Y hay un equilibrio, ¿no? Más en entornos, ¿no? de debate que igual a los que no llegamos, igual algún cliente llega, pero este conocimiento lo queríamos capturar. Es decir, el vehículo eléctrico, ¿por qué está yendo tan rápido? El vehículo eléctrico unido al modelo de vehículo autónomo, ¿por qué puede que vaya todavía mucho más rápido, ¿no? Porque ya cuando tienes un coche que ya ni lo cargas, ¿no? Que es un modelo de uso por servicio, que no te tienes que preocupar de cargarlo, va y se carga solo, te llega, te lleva, y es un modelo muy distinto, que además económicamente pues no tienes que tener ni parcela de parking, ¿no? ni preocuparte por un seguro, sino que pagas por, ¿no? el eurito kilómetro, ¿no? O el eurito día, 100 kilómetros, porque yo creo que la carga eléctrica está en torno a poco más de €1 100 kilómetros. Por provocar un poco. Entonces, sí. ¿Nos olvidamos del híbrido? Pues es una pelea. Es una pelea. Y una pelea también que dónde está la verdad es muy complejo. Ahora mismo, tal y como estamos pensando, el híbrido tiene sentido. Incluso si llega alguna tecnología que al diésel, ¿no? le quita todo el tipo de elementos contaminantes, ¿no? Óxidos de azufre ¿no? y monóxidos, ¿no? Y CO2, ¿no? Pues dices, pues perfecto, la competencia entre tecnologías es buena y hay que dejarla libre, pero por algún motivo, y uno de ellos, ¿no? Hablando con gente en un think tank que montamos para entender todo esto, el que comentaba antes Chema al inicio, la propia Daimler te cuenta y Porsche, ¿no? Te cuentan que
que cuando analizan antropológicamente a clientes, ¿no? Y ponen un antropólogo allí para ver qué está preguntando el cliente, les preguntan por temas medioambientales, cuando alguien se va a comprar un Porsche, ¿no? Entonces dices, pues es un tema cultural. Analizas ciudades como Madrid y dices, en Madrid te encontrabas en cenas hace ya tiempo y la gente estaba encantada con el modelo de movilidad urbana. Ahora igual con los patinetes menos, ¿no? Pero cuando era el coche, las aplicaciones, tal cual, luego se han generado problemas también con el gremio de taxistas. Pues bueno, yo creo que esta transformación hay que ir encajándola, conviviendo con ella, y a mí me parece imparable. Y me parece imparable, y el tema híbrido pues será transicional, pero me parece imparable el que sea autónomo. Ya el autónomo que le va mejor y cómo el autónomo potencia que sea eléctrico o que sea híbrido, pues ya pues depende, pero el autónomo está muy cerca. La infraestructura que hace falta para el coche autónomo y la tecnología está ya. En el año 2012 estuve en Google, en Silicon Valley, y estuve montado ya en el coche de Google. Y cuando le comentaba a gente de que en el 2012 me vine aquí y me llevé el chasco, ¿no?, de enfrentarte a la realidad del entorno. Es decir, aquí hablar de un coche autónomo, ¿no?, era, pues bueno, eras demasiado marciano, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados a aceptar, ¿no?, como vectores de tracción. Y allí cuando hablas con la gente, dices, yo lo vi en 2012 y vine aquí impresionado, ¿no?, de decir, joder, además de estar con astronautas y con Navy SEALs, ¿no?, he estado montado en el coche de Google autónomo que lleva 200.000 millas, ¿no?, y veía allí coches de Google continuamente, ¿no?, andando solos, ¿no?, con el radar, ¿no?, que llevan encima. Pues esto, que para mí era 2012, para mucha gente era 2006. Y para mucha gente allí sería el año 2000. Es decir, que vamos muy lentos en la parte de tecnología, vamos lentos en la parte de almacenamiento. Para Europa es un reto y ahora las apuestas son de grandes jugadores, ¿no?, Daimler, Bosch, por ver, ¿no?, pues cómo se gestiona la fabricación de las baterías, qué tipo de baterías, cómo se combina con el hogar digital. Hay un concepto también de competencia multi-utility, ¿no?, pues las utilities eléctricas con las operadoras de telecomunicaciones, con las petroquímicas, que también están metiendo en el coche de vehículo eléctrico, curiosamente. Y dices, ¿no?, ¿por qué no hacen más lobby para frenar el coche eléctrico? ¿Por qué no pueden frenar ese camino? ¿Qué ven, no? Pues bueno, y luego también está el concepto de hogar digital vehículo, con plataformas de cloud en la que el servicio es más importante, lo que tienes aquí, lo que escuchas, lo que ves, ¿no?, el tiempo que dedicas a la movilidad, el que tú llegas en tu hogar y tienes el Amazon o el Azure o el sistema que quieras, ¿no?, o el Netflix, ¿no?, y te lo bajas en tu coche, en tu hogar, en tu teléfono, en multidispositivo, ¿no?, pues va a ser la pera. Yo creo que el coche no nos va a preocupar poco. Un compañero de trabajo me enseñó hace poco un estudio que decía el número de jóvenes que se sacan el carnet de conducir. Y la gente ya no tiene interés por conducir. En mi época el coche era la pera. Joder, tener un coche con 18, ¿no? Ahora pues no lo es tanto. Tienen otras habilidades, joder, hacen otras cosas, ¿no? Tienen otros intereses, ¿no? Se gastan el dinero de otra manera. Y el modelo de servicio pues va a ser la pera, ¿no? El decir, bueno, pues cuando me hace falta hago esto, cuando me hace falta lo otro. Yo corroboro esa visión. Yo en la facultad veo que la gente joven tiene el carnet porque lo quieren sus padres, pero luego no se pelean por coger el coche o porque les compren un coche, tal. No tienen ese tipo de preocupación. Ha cambiado radicalmente esa visión generacional. Por ir terminando, aunque esto cuando lo dice un docente es una amenaza, no os lo creáis, pero bueno, por ir terminando, dos preguntas, si las decimos rápidamente, yo creo que merecen la pena. Has hablado antes de geoeconomía, geopolítica. Creo que es importante, desde una empresa muy internacionalizada, pues plantear la visión mínimo de los tres grandes bloques, ¿no? Vamos a hablar del bloque Washington, del bloque Pekín y del bloque Bruselas. No sé, ¿qué visión tenéis aquí de estos bloques como oportunidades, amenazas? Porque es donde vamos a jugar y donde estamos jugando, ¿no? Pues yo aquí veo otra vez el reto de una Europa que nos hace falta, de un mercado interno que nos hace falta, de una Europa compleja, porque igual que la familia hay que integrar diferentes culturas, diferentes idiomas que otros no tienen. Otros tienen modelos más jerárquicos o modelos más libres, ¿no?, y mismo idioma. En Europa tenemos una complejidad extra y una riqueza extra, que de alguna manera la tecnología puede ir ayudando, es decir, ya tenemos, ¿no?, elementos que nos ayudan a comunicarnos, ¿no?, que no conocemos un idioma, traducción simultánea, videoconferencias, ¿no?, todo tipo. Y nos hace falta entornos en los que
además de la gente experta de grandes empresas, ¿no?, que están en entornos europeos, ¿no?, el resto de empresas, ¿no?, convivamos de una manera más natural ¿no?, en foros, en cursos, en tal, que el curso pues lo hagamos en Oxford, que alguien se venga de París a hacerlo aquí porque hay de repente uno bueno. Nos hace falta rozarnos mucho más. Somos muy endogámicos todavía, nos miramos muy de refilón, nos da miedo el hablar con un alemán, el hablar con un... en general, ¿eh? Pero hay entornos, ¿no?, como los think tank, el tal, que te facilitan el ver, tener una visión, y además son accesibles, es decir, te puedes meter en grupos europeos, ¿no?, y las empresas deberían invertir en que los directivos no estén también rozando en entornos europeos para que este reto tan importante, que es por todos, ¿no?, es por tener un entorno suficiente para poder competir en el mundo que viene. De nada vale que España lo haga bien, que el País Vasco lo haga súper bien dentro de España, si no tenemos una Europa fuerte que pueda competir con los asiáticos y con la tecnología también americana. No tenemos un buscador europeo. Estaba Francia haciendo pues, el tipo Google, ¿no?, francés, ¿no?, también apostando por la inteligencia artificial. No tenemos un fabricante de baterías a nivel europeo. No tenemos, ¿no?, pues nos hace falta tomar unas decisiones muy importantes y complicadas, por eso quien las tome tiene que tener mucho criterio y visión a largo plazo de hacer apuestas, porque Europa tampoco puede permitirse tantos, ¿no?, tener tan dispersos los tiros, ¿no? Entonces lo que hagamos, ¿no?, pues no seremos muy jerárquicos como los chinos, no seremos, ¿no?, tendremos, ¿no?, las habilidades de los americanos, pero Europa tiene que tomar apuestas. Me sorprende la apuesta por la electrificación de la economía, me agrada porque nos da la posibilidad de tener otra curva en Velatia, ¿no?, de oportunidad sin tener que hacer una transformación muy radical, es una transformación mucho más evolutiva y nos hemos preparado en el camino para meter las capacidades, ¿no? Pero Europa, pues yo creo que el esfuerzo de todos los directivos es de que hagamos lo posible para que el proyecto salga adelante, ¿no? Con un Brexit, con una Alemania, ¿no?, con un Francia con chalecos amarillos, pues bueno, tenemos dificultades, pero es el entorno que nos toca. No veo ningún escenario en el que Europa pueda estar fragmentada y salgamos bien. Es una visión muy interesante. Por cerrar el círculo, la última pregunta. ¿Qué consejo darías a un directivo joven o a un predirectivo o a una directiva joven desde tu visión? Hemos empezado hablando de la visión del directivo. Pues yo me encuentro que en procesos, ¿no?, que la gente viene a la empresa y no se ha mirado ni la cuenta de resultados ni el balance, y le cuentas la película y vale, pero no han rascado. Si yo si entrase a trabajar en una empresa, miraría primero qué hay, ¿no?, qué resultados, preguntaría, ¿no?, vendría más informado, ¿no? Luego también la empresa pues se tiene que adaptar mucho, ¿no?, porque yo creo que el nuevo, has comentado el nuevo y el nuevo ya es un reto. El nuevo también quiere más, yo querría más libertad. Es decir, oye, no quiero depender únicamente de un proyecto de una empresa, vaya putada, ¿no? Es decir, aquí toda mi vida en un proyecto que lo hago bien, lo hago mal, pero igual mañana me esto y no tengo otra red de seguridad, a no ser, ¿no?, la del paro. Pero la del paro pues no es muy atractiva. Entonces yo creo que los jóvenes, y el reto para las empresas es una faena porque no estamos preparados para ser una plataforma tan rápido, ¿no? Es el de poder tener más, ¿no?, poder trabajar en proyectos, poder trabajar transversalmente, poder en paralelo tener otras iniciativas. El tema de aprender capacidades directivas también, no únicamente en el ámbito de la empresa, pues te puedes meter en otros ámbitos, ¿no?, de temas deportivos, temas de tal, donde habilidades de que te van a hacer falta en la empresa y que igual todavía no tienes la oportunidad de que te den la formación o de desarrollarlas, que las desarrolles en paralelo en otro tipo de entornos, ¿no?, que también contribuyes. Y alguien joven, pues que se fije muy bien en el jefe que va a tener, ¿no?, si el jefe va a ser alguien que le vaya a orientar, que él también que sea generoso, es decir, que diga, oye, aquí se está invirtiendo un tiempo importante de la empresa para formarte, para desarrollarte tal cual, y también hay que ser paciente en la progresión que tengamos, porque las empresas, ¿no?, pues tienen también unos ciclos de oportunidades que no son inmediatos. Hay que ser paciente, hay que mirar bien el primer jefe, que es súper importante, hacer bueno al jefe para que él también evolucione y luego te ayude ¿no?, que creces con él, ¿no?, trabajar en temas transversales para hacerte visible, ¿no?, trabajar internamente, ser tíos confiables, ¿no? Es un tándem. Yo creo que
el primer trabajo tiene que haber, ¿no?, un enamoramiento entre quien entra y quien contrata. Y la posibilidad de acertar en alguien joven es muy fácil, porque al final está todo por hacer, ¿no?, y los márgenes de maniobra para que triunfe son importantes. Cuando contratas un alto directivo, el margen de error es mayor, porque estamos ya más consolidados, tenemos ya las estructuras más hechas, también es más fácil, más previsible no confundirte, porque ya cada uno sabe lo que quiere el otro, pero los aciertos, yo lo constato y me lo habían comentado, avisado ya, son del 50%. Es decir, al final hay que trabajar conjuntamente, somos animales muy complicados, ¿no?, somos complejos y ahí está la gracia. Yo creo que con este consejo lo que hemos visto es un joven directivo, lo de joven, perdóname, joven comparando conmigo, por ejemplo, pero por un lado, yo creo que con mucho discurso, es decir, que estaría muy bien que todos los directivos tuvieran discurso, tuvieran visión, y creo, si me permites, que yo lo que te he visto es empresario de vocación, directivo de profesión y buscador de buenas personas, o sea que es que ricasco. Suri. Bueno, pues después de este magnífico coloquio en el que Jon Barrutia nos ha hecho comprender que el mundo de la universidad, a veces criticado por lejanía respecto al empresariado, no es verdad. Él conoce las claves del mundo empresarial perfectamente. Y luego Alejandro, os voy a decir, a mí me parece que tiene un halo de humanismo muy importante, lo cual no hace que decrezca su interés empresarial, su profundidad en el análisis de la investigación, del desarrollo, etcétera, y sobre todo también ahora en la última pregunta ha aportado un conocimiento de cuál es la condición humana, ¿no?, la condición de una persona que va a una compañía, que va a una empresa y cómo tiene que recibir por un lado a alguien que te proporciona campo, te proporciona sitio, y tú mismo también tienes que ser muy consciente de que el sitio te proporcionan para tu propia exigencia. Por lo tanto, yo creo que humanismo por un lado, conocimiento de la universidad también por otro, podemos estar tranquilos que la universidad nos seguirá ofertando personas así. Y ahora deciros en nuestro futuro próximo, desde luego os doy las gracias, os doy las gracias también por vuestra asistencia. El próximo día 27 de marzo es el día en el que Juan Ignacio Vidarte nos explicará qué es ser director general del Museo Guggenheim, y el contrapunto, el moderador activador, que tratará de descubrir los evidentes aspectos empresariales que tiene la gestión de un museo como este. El que va a estar encargado de esto va a ser Antón Pradera. Antón Pradera tratará de poner de manifiesto los aspectos empresariales que con seguridad conlleva el Museo Guggenheim. Probablemente, no, casi con seguridad, y así se anunciará, este acto lo haremos en la Torre Iberdrola, en la planta 24. Es el 27 de marzo, pero recibiréis perfectamente y a tiempo pues toda la comunicación, los anuncios, las convocatorias, etcétera. Esperamos que vengáis todos y todos los que no estén aquí. Muchísimas gracias por vosotros.